Hola, nosotros somos el equipo 5, nuestro tema es estructuras mixtas y el equipo está conformado por Paola Ortega Sánchez, Paola Valeria Flores Trujillo, Alejandro Villasana Sosa y José Alfonso Bastida Guízar. La definición de elemento mixto como el elemento estructural compuesto por hormigón y acero estructural o conformado en frío interconectados por conectadores para limitar el desplazamiento longitudinal entre el hormigón y el acero. En el despegue de un componente del otro, la idea principal de esta definición es la interconexión entre materiales. Esta interconexión ya se produce en otros tipos de elementos, como el hormigón armado, donde un material está totalmente embebido dentro del otro. La diferencia radica en el modo de conseguir la unión, lo que nos lleva a definir el conector, que es la unión entre el acero y el hormigón de un elemento mixto que tiene la suficiente resistencia y rigidez para permitir que ambos componentes sean calculados como parte de ese único elemento estructural. Este elemento es el que diferencia a las estructuras de acero y hormigón de las estructuras mixtas. Utilización: la combinación de materiales de construcción más importante y más frecuentemente empleada tanto en edificación como en la construcción de puentes es la de acero y hormigón. En general, esta combinación no afecta sustancialmente el análisis de la estructura, puesto que para ello se descompone en partes homogéneas y la terminología habitual de las estructuras de acero y hormigón armado, con sus correspondientes criterios de diseño y cálculo, resulta aceptable. Pero en otras ocasiones la integración es más estrecha, afectando a los elementos básicos que la constituyen, y no es posible que el análisis aislado de los materiales a este tipo se va a referir a este proyecto. Las estructuras mixtas de hormigón y acero se pueden justificar por la optimización en el comportamiento de los componentes. A pesar de ser muy diferentes en su naturaleza, estos dos materiales se complementan, dado que el hormigón es eficiente en compresión y el acero en tracción. Los componentes de acero son relativamente delgados y propensos a pandear. El hormigón puede arrastrar dichos componentes evitando su pandeo. El hormigón también proporciona protección contra la corrosión y aislamiento térmico a altas temperaturas provocadas por incendios. El acero proporciona mayor ductilidad a la estructura. Aspectos a considerar en estructuras mixtas. El diseño integral de una estructura implica no solo la optimización de la resistencia para las cargas máximas, su rigidez y su ductilidad, sino también la consideración de aspectos como los de tipo arquitectónico, económico, constructivo o de utilización de las vigas, losas y pilares. Aspectos arquitectónicos. Diseñar con estructuras mixtas ofrece muchas variaciones arquitectónicas, pudiendo combinar diferentes tipos de elementos mixtos, además de reducciones en las dimensiones de las vigas. Se consiguen mayores vanos, losas más delgadas, pilares más esbeltos y ofrecen flexibilidad y más oportunidades para el diseño. Aspectos económicos. Como consecuencia de poder disponer de menores dimensiones en las piezas, una mayor rigidez implica menores deformaciones, mayores vanos y menor peso global. De poder llevar a cabo un montaje más rápido, el potencial de ahorro económico es enorme. La relación luz-canto de la losa puede resultar beneficiosa. Una reducción del canto del forjado reduce la altura total del edificio, disminución de la superficie de reabastecimiento del edificio, vanos mayores para un mismo canto comparado con otros métodos constructivos. Espacios con menos columnas presentan mayor flexibilidad de utilización. Plantas adicionales con una misma altura total del edificio. Las estructuras mixtas son fáciles de montar, precisan menores tiempos de construcción, ahorro de costes, conclusión más rápida del edificio, menores costes de financiación, listos antes de su utilización, aumentando su rentabilidad. Funcionalidad. Las estructuras de acero convencionales emplean sistemas de protección contra el fuego para aislar el acero
del calor del fuego. Por su parte, las estructuras mixtas alcanzan su resistencia al fuego, igual que las estructuras de hormigón armado, en las que el hormigón protege debido a su mayor masa y relativamente inferior conductividad térmica. Lo mismo que las losas mixtas pueden resistir al fuego y las vigas mixtas pueden emplearse con las desprotegidas. En este caso, el espacio entre las alas debería de rellenarse con hormigón y armadura de refuerzo adicional. Esto no solo mantiene las temperaturas relativamente bajas en el alma y ala superior, sino también proporciona resistencia a flexión, compensando la reducción que se produce con la contribución de resistencia por parte del ala inferior caliente. Son adaptables, pueden modificarse durante la vida del edificio. Esto es especialmente cierto cuando la losa se utiliza con estructuras pórticas. En este caso, siempre es posible crear una nueva caja de escalera entre dos plantas, simplemente añadiendo el entramado necesario de las vigas. Recientes desarrollos y cambios en las comunicaciones y tecnologías de la información han puesto de manifiesto la importancia de ser capaces de modificar rápidamente la disposición de los servicios del edificio. Además, en edificios de usos comerciales o propiedades multicompartidas ha sido posible modificar los servicios sin violar la privacidad de los otros ocupantes del edificio. Con el fin de resolver este problema, los ingenieros tienden a elegir diversas soluciones. Generalmente hay tres alternativas para acomodar los servicios: el techo, el falso suelo mediante las canalizaciones, el espacio existente entre la parte inferior de la losa y el ala inferior de la viga mixta constituye un lugar ideal para disponer los servicios. Ensamblaje. Los forjados mixtos son hoy en día la propuesta preferida para un amplio rango de estructuras, proporcionando al diseñador y clientes las siguientes ventajas. Superficie de trabajo. Antes de hormigonear la superficie metálica, proporciona una superficie de trabajo segura que permite acelerar el proceso constructivo en su conjunto encofrado permanente. La superficie metálica que discurre de viga a viga constituye un encofrado permanente para el hormigón. Habitualmente no son necesarios los apuntalamientos. Dicha superficie constituye además una buena barrera para el vapor. La parte inferior de la losa permanece limpia después del hormigoneado y el uso de las chapas metálicas con las chapas de color puede proporcionar un aspecto estético atractivo para el techo, aunque la pintura puede dar lugar a problemas con los conectores soldados. Armadura de refuerzo. La armadura dispuesta en la sección transversal del forjado es normalmente suficiente por sí misma para soportar los momentos positivos. Velocidad y simplicidad de construcción. Las propiedades que presentan los paneles de acero para construir el piso, soporte combinado elevada rigidez y bajo peso facilitan considerablemente el transporte y almacenaje del material en lugar del montaje. Productos de calidad controlada. Los componentes de acero de las estructuras mixtas son elaborados bajo condiciones controladas de fábrica. Esto permite el establecimiento de productos más estrictos de calidad, lo que conduce a una mayor precisión y calidad de la construcción. Comparación con otros métodos. Es necesario emplear piezas mixtas para el diseño para beneficiarse de las ventajas disponibles. Así, las estructuras mixtas presentan una mayor rigidez y capacidad de carga para las mismas dimensiones comparadas con el acero sólido. Con el acero solo. En la tabla anterior se compara una viga mixta con dos tipos de vigas de acero sin conexión de rasante alguna a la losa de hormigón. La capacidad de carga es prácticamente la misma, pero se aprecian diferencias en la rigidez y la altura constructiva. Generalmente las dimensiones de sección transversal de los elementos de estructuras mixtas son mucho menores que en el hormigón armado o en el acero estructural sólido. La siguiente tabla, por ejemplo, compara las dimensiones de pilares y vigas mixtas de cierta envergadura con piezas equivalentes en hormigón armado bajo las mismas condiciones de carga.
Hola, yo soy Paola Ortega del equipo 5 y el tema que me tocó fueron los métodos de análisis. El primer método es el elástico. El análisis global elástico puede realizarse incluso cuando las propiedades de la sección se basen en su resistencia plástica o no lineal. Este análisis puede ser utilizado en todos los casos, habiendo definido previamente las propiedades de la sección transversal homogéneas, usando el coeficiente de equivalencia que relaciona los módulos de elasticidad de acero y de hormigón. Por lo tanto, para la losa de hormigón se considera un área equivalente a la de acero. Para tener en cuenta en el análisis elástico ciertos efectos como la fisuración del hormigón, el comportamiento anelástico de los materiales, etc., se puede redistribuir el momento de forma que se disminuya el valor del momento aplicado en los apoyos y aumenten en el vano, manteniendo el equilibrio de la estructura si los porcentajes máximos de redistribución de acuerdo con el EC4 según la clase de la sección transversal se muestra en el cuadro que va a aparecer aquí. Este análisis no se tiene en cuenta el efecto del deslizamiento en la superficie de contacto entre el hormigón y el acero. El método 2 es el rígido plástico. Con este análisis podemos hallar el mecanismo de un colapso de una estructura y con ellos la carga de la última rotura y localización de las roturas plásticas. Sin embargo, este no nos proporciona información de las deflexiones, así como no tiene en cuenta las deformaciones elásticas del edificio. El siguiente análisis es el elastoplástico. Este solo puede realizarse por medio de métodos numéricos. En él hay que tener en cuenta la fisuración del hormigón, redistribuciones plásticas locales, desplazamiento de la superficie de contacto entre el hormigón y el acero. Ahora les mencionaré algunas características de unos materiales. El primero que mencionaré será el hormigón. La particularidad que introduce este material en las estructuras mixtas es que en su deformación se distinguen componentes dependientes de las cargas exteriores e independientes a estas. A su vez, ambas pueden ser instantáneas o dependientes del tiempo. Ahora veremos la clasificación del hormigón. La calidad de un hormigón queda definida por su resistencia, características a compresión, y las clases de hormigón especificadas por el EC4 se mencionan en la tabla que aparecerá aquí. Lo siguiente es su fluencia. Para tener en cuenta la fluencia, basta con sustituir en el cálculo del área del hormigón. El que sigue es el coeficiente de Poisson. Su valor nominal para deformaciones elásticas se adopta en el punto 2 y puede suponer nulo si se admite que el hormigón en tracción se fisura. Ahora el diagrama del comportamiento del hormigón. El diagrama tensión-deformación por compresión tiene la forma genérica representada en la figura siguiente, cuyas características se determinan por ensayos. El acero de armar es otro elemento. Como armaduras pasivas del hormigón se emplean barras corrugadas cuyos diámetros nominales se ajustan a una serie que sería de 6, 8, 10, 12, 14, 16 y milímetros. El diagrama de comportamiento de este se considera un diagrama simplificado constituido por dos ramas. El siguiente elemento es el acero estructural. Todos los criterios del EC4 son aplicables a estructuras mixtas, no dan reglas de aplicación para los de alta resistencia. Otro elemento son los conectores. Estos dispositivos para solidarizar el acero y el hormigón en una pieza mixta son elementos metálicos y suelen ir soldados al perfil, por lo que la calidad del material ha de ser adecuada a la técnica de soldadura utilizada. Estas son algunas. Y sus propiedades mecánicas deben verificar las mismas características que el acero estructural. Otro elemento es la chapa nervada. Los criterios para forjados mixtos con chapa nervada son aplicables a los construidos con los tipos de acero
indicados en las siguientes normas, que pueden ver aquí. Las superficies exteriores de las chapas están protegidas frente a las condiciones atmosféricas que deben de soportar, así como la lluvia, el sol, el viento y distintas. Se recomienda que la espesor original de la chapa sea mayor o igual a 0.75 milímetros, salvo que se utilice como encofrado. Ahora les daré algunos ejemplos de los sistemas estructurales mixtos. Los primeros son los sistemas porticados, que utilizan como estructura una serie de pórticos dispuestos en un mismo sentido, sobre los cuales se dispone un forjado. Los siguientes son los sistemas abovedados, con un origen hipotético en los primeros hornos de fundición. Fue un sistema muy utilizado en Mesopotamia y la Edad Media Europea. Se basa en bóvedas que centran las cargas en arcos reforzados por pilastras o contrafuentes. Los siguientes son los sistemas tensados. Se dice que todos los sistemas que trabajan a tracción, como lo son de cables, pueden ejemplificarse con las carpas de los circos. Los sistemas hinchados, que funcionan bajo la presión de un gas comprimido entre membranas. El gas hace que las membranas, telas, plásticos o materiales lleguen a su punto máximo y éstas se hinchen. El diseño de las vigas mixtas de hormigón y de acero se basan en un óptimo aprovechamiento de las características mecánicas. Generalmente las vigas mixtas están compuestas por un perfil de acero unido mediante conectores de una losa de hormigón armado con una losa mixta de chapa colaborante. Existe una gran variedad morfológica, dependiendo de las diversas combinaciones de losa. Aquí unos ejemplos. Se considera una viga continua si tiene 3 o más apoyos con el elemento metálico pasante y se puede suponer que el apoyo no transmite momento significativo. En zonas de momento negativo puede tener armadura efectiva o solo nominal. Según el tipo de conexión arrestante, las vigas pueden clasificarse como vigas con conexión parcial o vigas con conexión total. La diferencia está en la fuerza que es capaz de transmitirse en el interfaz entre el hormigón y el acero, y que depende básicamente del número de conectores localizados. Por lo tanto, una viga es de conexión total cuando hay un incremento en el número de conectores y ésta no produce un incremento del momento. De lo contrario, será de conexión parcial. La sección transversal clase 1 son aquellas que son capaces de desarrollar tanto el momento resistente plástico como disponer de la capacidad de rotación necesaria antes de producirse cualquier pandeo local. La clase 2 puede desarrollar su momento resistente plástico, pero la capacidad de rotación está limitada por el pandeo local. La clase 3 es en la que la tensión en la fibra más comprimida de la pieza puede alcanzar el límite elástico, pero en las que la abolladura local puede impedir alcanzar el momento plástico. La última es la tipo 4, en las que para determinar su resistencia a momento flector o a compresión es necesario tener en cuenta explícitamente los efectos locales de abolladura. Tenemos el perfil IPE, perfil de alas paralelas, el perfil IPN, perfiles de alas inclinadas, el perfil HE, perfil con forma de H de alas anchas, el perfil HL, perfil en forma de H de alas muy anchas, el perfil HD, perfil en forma de H con las alas anchas para pilotes. El perfil HP es un perfil con forma de H para pilotes. El perfil UPE, perfil con forma de U de alas paralelas.
Buenos días, soy José Alfonso y hoy me toca explicar sobre los pilares. Bueno, ¿qué es un pilar? Es un elemento alargado normalmente vertical destinado a recibir las cargas para transmitirlas al terreno mediante la cimentación. Y estos son algunos de los tipos de pilares. Los dos métodos de cálculo que existen en los pilares son: el primero es un método general que tiene en cuenta la forma explícita tanto de los efectos de segundo orden como las imperfecciones. El segundo es un método simplificado que se hace uso en las curvas europeas de pandeo para pilares de acero, las cuales tienen en cuenta implícitamente las imperfecciones. Lo que se debe de saber sobre estos dos métodos se basan en las siguientes suposiciones. Hay interacciones completamente entre las secciones de acero y hormigón hasta que se produce el momento donde alcanza el fallo. Las imperfecciones geométricas y las tensiones residuales son tenidas en cuenta en el cálculo, aunque normalmente esto se hace empleando una falta de rectitud inicial o imperfección en la pieza. Y como tercer punto, las secciones planas permanecen planas mientras el pilar se deforma. Llegamos a un punto muy difícil: pilares de hormigón o pilares de acero. Bueno, básicamente el planteamiento que debemos de tener para elegir uno de los dos, de hormigón o de acero, son las siguientes dos consideraciones. En relación del coste, salvo que la estructura de acero en su totalidad nos resulta económico sustituir los pilares de hormigón por pilares de acero, ya que el precio de estos últimos triplica al de aquellos. Y el segundo punto es en cuanto a los aspectos relacionados al cálculo. Los riesgos de pandeo son más propios de los pilares metálicos que de un pilar de hormigón, en los que se ve muy poco frecuente en ellos. Los pilares mixtos se pueden clasificar en dos tipos principales. El primero son secciones abiertas parciales o completamente hendidas en hormigón. Y el segundo, secciones huecas de acero rellenas en hormigón. Resistencia a compresión y flexión. Bueno, los pilares de hormigón trabajan a esfuerzos axiales de compresión y de flexión, es decir, el momento factor, que los transmitidos a las jaquenas. Esta combinación hace que trabajen a compresión compuesta y a flexión compuesta. Trabajan a flexión compuesta cuando existen fibras traccionadas y comprimidas, y trabajan a compresión compuesta cuando toda la sección está sometida a compresión.